Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo llevo muchos años de alcalde, pero creo que no se ha celebrado el Día del Libro con tanta intensidad como este año. La verdad que muchísimas actividades. Hoy en Radio Chipiona un programa especial. Esta mañana hemos leído casi todo el Quijote. Hemos entregado aquí más de 50 diplomas a escritores y escritoras de Chipiona, que ha sido un acto que no se había hecho en la vida, en la historia de nuestra localidad. En el Chusco vais a tener la oportunidad, cuando Mamé tenga un huequecito después del verano, de volver a poner la exposición de todos los libros que tenemos en Chipiona, las portadas de los libros, ¿vale? En el Chusco, y mucha actividad, la obra de teatro, los centros educativos, en fin, una actividad frenética. Y hoy aquí institucionalmente, como todos los años, un año más, cada día más jóvenes nos vemos aquí, pues vamos a dar comienzo a este ciclo de actividades que organiza Sebastián Guzmán, como siempre, con Mamé, y que nos dan esta calidad que tenemos en Chipiona, además, tranquilos, relajados y sin bulla, que yo hasta el lunes no tengo nada que hacer. Bueno, voy a dar lectura al manifiesto del Centro Andaluz de las Letras que prepara Sara Barquinero. Vamos a ver quién es Sara Barquinero. Sara Barquinero, yo voy a poner las gafitas, que aunque estéticamente no quede muy bien, que estoy acostumbrado a ver sin ella, pero ya la edad va cumpliendo su objetivo. Sara Barquinero es doctora en filosofía y escritora. Su tesis, titulada Entre el límite y lo ilimitado, trata sobre lo sublime en la obra de Kant, un filósofo, y fue realizada con una ayuda FPU. Ha publicado las novelas Terminal, en el año 2020, Estaré sola y sin fiesta, en 2021, y Los escorpiones, en 2024. En 2018 fue becaria de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde allí estuvo García Lorca, para la escritura de Estaré sola y sin fiesta, y en 2025 de la Real Academia de España en Roma para el desarrollo de una nueva novela. Colabora habitualmente con medios como El Mundo y Babelia, y ha impartido cursos de escritura creativa en universidades, centros culturales y escuelas de escritura. También trabaja como guionista para Buendía Estudios. Es traductora de los diarios alfabéticos de Sheila Heti y ha realizado trabajos como correctora y lectora para diferentes editoriales. Ha participado como ponente y profesora invitada en talleres, seminarios y jornadas sobre narrativa contemporánea, escritura y filosofía. Reside en Madrid y desarrolla su actividad profesional en el ámbito editorial, universitario y audiovisual. Con este gran currículum y viendo la imagen, una chica joven, nos da alegría de que este país pues, tenga gente tan joven, tan preparada, que ese es el futuro. Vamos a leer el manifiesto. Este es el menor, ¿no? Centro Andaluz de las Letras, Sara Barquinero. La lectura como un placer prohibido. 3 hitos marcaron mi infancia lectora. El primero, mi madre tenía una buena colección de libros de Agatha Christie y Stephen King, y yo no podía leerlos todos, solo los que ella considerase aptos. Sin embargo, yo escamoteaba algún título para leerlo a escondidas de noche. Luego, cuando me desvelaban tremendos horrores, iba a despertar a mi madre y le decía que había tenido una pesadilla. El segundo, estábamos suscritos a círculo de lectores y yo no podía escoger lo que yo quisiera del catálogo. Un libro bimensual, si no me equivoco. Junto con mi madre elegí el primer volumen de El clan del oso cavernario. Al fin y al cabo, parecía un libro histórico y educativo, aunque la primera entrega incluía violaciones. La sorpresa vino con los demás, en los que se desplegaban una sucesión de técnicas y placeres sexuales muy chocantes para una joven lectora que acababa de aprender cómo se hacían los niños. Y que, hasta leer El clan, estaba convencida de que era preciso que hubiese un médico o enfermero presente para performar el acto sexual. Aunque estas escenas me angustiaban, sabía que si se les contaba a mis padres lo que estaba leyendo, no podría pedir más entrega. El tercero, a veces acompañaba a mi padre al campo para hacer la compra semanal y me quedaba en la sección de libros leyendo gratis Stephen King, que acababa de sacar Cell, y yo estaba intentando leérmelo lo más rápidamente posible cuando un desconocido me pidió que fuera con él al probador. Me negué,
pero no porque lo considerase peligroso, sino porque quería aprovechar al máximo el rato de lectura. No se lo conté a mis padres, pues suponía que entonces me vería obligada a renunciar a la lectura gratis y libre y regresar al odioso Rick and Rock, el club infantil del supermercado. La lectura puede configurarse como un placer prohibido o una transgresión, y esto es una estupenda motivación para persistir en ella. Sara Barquinero, 23 de abril, Día Internacional del Libro. Y hacer aquí una mención especial a una persona que no está ahí entre nosotros, que ha estado muchos años, que es Toñi Menacho, que tiene el nombre de nuestra club de lectura. A ella, en su sitio aquí, ella era la que tenía que haber leído este manifiesto y hubiésemos estado lo que hubiera hecho mejor. Y la verdad es que nada, vamos a tener con ella, yo creo que le vamos a dar un aplauso. Así nos calentamos un poquito, le damos esto ambiente. Sebastián. Bueno, pues vamos a proceder ahora a realizar la lectura que habíamos previsto con el club, y antes de comenzar, pues deciros que se ha escogido realizar sobre la autora Josefina Aldecoa, precisamente porque se cumple el centenario de su nacimiento, y qué mejor también, ya que la mayoría también todas las componentes del club de lectura son mujeres, pues habíamos decidido hacerlo sobre historia de una maestra, que no deja de ser también un punto de vista y una reflexión sobre el papel de la mujer en un momento muy concreto. Voy a hacer una pequeña semblanza y una pequeña lectura también sobre el libro antes de darle paso para que el club nos haga también unos pequeños extractos sobre el mismo. No nos va a destripar demasiado, pero sí que avanza paulatinamente en el libro y sobre una etapa histórica también muy importante y muy relevante de España. Josefina Aldecoa es una destacada escritora española nacida en La Robla, en León, en 1926 y fallecida en 2011. Realizó sus estudios de Filosofía y Letras en Madrid. Durante su etapa universitaria se unió a un círculo de amigos que con el tiempo se consolidaría como la famosa generación de los 50, incluyendo a figuras como Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos, Foso Sastre, Carmen Martín Gaite e Ignacio Aldecoa, con quien contrajo matrimonio en 1952. Después del fallecimiento de Ignacio en el 69, Josefina se distanció de la literatura durante una década. Sin embargo, en el 81 hizo un regreso significativo con la publicación de una edición crítica de los cuentos de su esposo. Desde entonces su carrera literaria despegó, dándonos obras emblemáticas como Los niños de la guerra, un relato de memorias generacionales, el cuento infantil Cuento para Susana y las novelas La enredadera, o también como Porque era como jóvenes, o El vergel. Es sin duda pues una autora muy destacada de nuestro país, y precisamente como homenaje a su esposo pues cogió el apellido Aldecoa, porque realmente el de ella es Rodríguez. Sobre el libro de Historia de una maestra, deciros que es una novela pues evocadora que surge del poder de la memoria y la autenticidad de las emociones, y que se centra en Gabriela, ¿no?, que en 1993 pues termina su carrera como maestra y marca el inicio así de los diferentes anhelos que ella como persona y como maestra pues quiere experimentar, y cómo le lleva a diferentes emplazamientos, desde Guinea Ecuatorial a también pues diferentes pueblos de lo que hoy denominaríamos la España profunda, esa España vaciada, ¿no?, que se ha hecho tanta referencia últimamente, ¿no? Reinterpreta esa época pues marcada por la pobreza, la ignorancia y la opresión, haciendo hincapié en la crucial contribución de la enseñanza y de aquellos valientes que lucharon por la educación de su nación. Es un ejemplo entonces perfecto de la cultura y la educación con una visión de esperanza y de idealismo transformador. Así que una vez presentada, vamos a iniciar la lectura. Así que, Juana, vamos a iniciarnos. La ciudad era de Oviedo y yo conocía sus amaneceres porque llevaba mucho tiempo viviendo allí en la pensión de una familia que, como yo,
procedía de un pueblo leonés situado en la línea de montaña que separaba Asturias de la meseta. En Oviedo estudié 3 cursos y ese día y a esa hora, que también recuerdo, estaba llegando a una meta. A las 10 de la mañana en la escuela normal nos reunimos las compañeras, recogeríamos los libros, certificados, intercambiaríamos apuntes que nos iba a servir algún día para las oposiciones y nos despediríamos. Unas seguirían en la ciudad, otra emprenderíamos el regreso a casa. A las 10 yo vería una vez más mi nombre escrito entre otros muchos: Graviela López Pardo, maestra, el fin de una etapa y el comienzo de un sueño. Señora maestra, le advierto que la van a recibir a palos, porque la maestra anterior lo tenía muy abandonado. No supe qué contestar. El hombre comía con parsimonía. Cortaba un trocito de tocino con la navaja y los tendía sobre una rebanada de pan. Parece que lo estoy viendo, reseco, renegrido, bajo y fuerte. Venía a buscarme de parte del alcalde para llevarme al pueblo perdido, en la montaña, que haría la tercera de mis interinidades. Estaba sentado en un banco de la plaza, cuando el coche de línea se detuvo y de él bajamos los 3 viajeros que quedamos, para el final. Un viajante de comercio con un maletín viejo y una capa sucia, un tratante de ganado con pelliza, faja y boina, y yo con mi maleta de latón, la misma que mi padre había usado en sus escasos viajes a la que la acompañó a la guerra de Filipinas y a la de Cuba, y en una excursión que hizo a Madrid a arreglar los papeles para trabajar en la oficina del ferrocarril. El primer día tenía preparado un discurso, pero no me salió. Únicamente dije: ¿quién sabe leer? Y un niño menudito y rubiaco dijo: yo. ¿Y los demás? Insistí: los demás no saben. Contestó él: si supieran no estarían aquí. ¿Dónde estarían?, pregunté estúpidamente. Y él sonrió melancólico y dijo: trabajando. Me acuerdo de mis paseos por los caminos polvorientos. Llevaba un libro conmigo. Me sentaba al borde de la cuneta y miraba la tierra ocre, roja, que me rodeaba. Al caer el sol, él miraba la tierra, el cielo, y se derrumbaba en malvas rosas y oro, y yo sentía unas ganas terribles de llorar. Nadie se me acercaba, nadie se interesaba por lo que hacía, solo los niños acudían a su cita diaria. Yo trataba de entenderlos a todos, hacía y deshacía grupos, por edades, por tamaño, por inteligencia, explicaba y repetía una vez y otra vez. ¿Entendéis?, asentía con un tímido movimiento de cabeza, y me escuchaban. La joya más preciosa carece de valor si la comparamos con un niño. La planta más hermosa es solo una pincelada de verdor. La máquina más complicada es imperfecta al lado de ese pequeño ser que piensa, ríe y llora. Y ese ser maravilloso, ese hombre en potencia ante el cual se doblega la naturaleza. Os ha sido confiado, mejor dicho, os será confiado a vosotras. Don Ernesto se llamaba y parecía que su misión no era otra que la de insuflarnos el entusiasmo que nuestra profesión nos iba a exigir. Muchas veces me he acordado de él y he rememorado con amargura, con humor, aquellas ampulosas afirmaciones suyas. La patria, la sociedad y los padres esperan de vosotras el milagro, la chispa que encienda la inteligencia y el forje el carácter de esos futuros ciudadanos. Mi padre tenía la cabeza muy clara y me había educado con libertad.
pero también con prudencia. Mi madre era una mujer bondadosa, pero desdibujada. Dejó mi educación en manos de mi padre, a quien admiraba sin reservas. Yo todo lo que soy, o por lo menos lo que era entonces, se lo debo a mi padre. Era un modesto funcionario de ferrocarriles que consumía sus días tras una mesa de escritorio, dibujando con su perfecta caligrafía relaciones de mercancías, horarios de trenes, fechas de referencia, y cuando llegaba a casa se encerraba a leer. Aún ahora que lo contemplo con la frialdad de los años pasados, valoro su pasión por el saber, el ansia por alcanzar fines nobles que proyectó en mí. Dios no existe, me decía, y le brillaban los ojos con el fervor del descubrimiento. Dios no existe como lo ven los que creen en Él. Si hay una forma de divinidad, está todo lo que nos rodea. El mar y el monte y el hombre son Dios. Mi madre escuchaba y guardaba silencio. Una noche le oí hablar. Es una niña, decía mi madre, y va a tener muchos disgustos con las ideas que le metes en la cabeza. Mi fama creció rápidamente, sin saber cómo. Al mes de instalarme en la escuela, siempre había alguna mujer esperándome a la salida. Sus consultas eran variadas, no siempre de medicina. La mayor parte pude resolverlas con sentido común y buena voluntad. Se me ocurrió dar a la nueva situación una salida más eficaz. Fui a ver al alcalde y le dije, si no le parece mal, pensaba organizar clases de adultos. Las mujeres vienen muchas veces a hacerme consultas y me parece mejor que cuenten con una hora fija. Les iré preparando charlas sobre lo que más les pueda interesar. Su primitiva hostilidad no había desaparecido. ¿Y qué tienen que aprender las mujeres?, dijo. Tarea les sobra con atender la casa y los animales. No insistí, estaba dispuesta a seguir adelante. Él esperaba tener que rebatir mis argumentos y al ver que estos no llegaban, su reacción fue más suave. Haga lo que quiera, siempre se tiene que salir con la suya. Yo sabía que estaría informado de mi actuación y que si algo había en ella que no le gustara, me lo haría saber. De modo que un día a la semana, los jueves, reuní a las mujeres que quisieron venir. Empecé por la higiene doméstica. Al principio eran 4 o 5, al cabo de un tiempo llegaron a 10. Los niños avanzaban, vibraban, aprendían y yo me sentía enardecida con los resultados de ese aprendizaje que era al mismo tiempo el mío. Nunca he vuelto a sentir con mayor intensidad el valor de lo que estaba haciendo. Era consciente de que podía llenar mi vida solo con mi escuela. Cerraba la puerta tras de mí al entrar en ella cada día. Y las miradas de los niños, la sonrisa, la atención contenida, la avidez que mostraban por los nuevos descubrimientos que juntos íbamos a hacer, me trastornaban, me embriagaban. Leíamos, contábamos, jugábamos, pintábamos, nos asomábamos a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Nos sumergíamos en mundos diminutos y cercanos que cerraban milagros naturales. Aquí la tienes, Elisa. Esta es la nueva maestra. Elisa me miró con sus ojillos sepultados bajo una maraña de cejas blanquinegras. Hola, muchacha, dijo. ¿Qué tal te va por el pueblo? Bien, contesté. Al principio te será difícil, pero ya te irás acostumbrando. Los chicos son como animales, pero hay que domarles. Y cuando no respondan, palo. No contesté. Seguían sin invitarme a tomar asiento y me contemplaban con indiferencia, como si no acabaran de decidirse a tenerme en cuenta, pero tampoco a despedirme. Mi cuñada Elisa acaba de jubilarse y ha venido a visitarnos. Esta sí que ha sido buena maestra. En la escuela que estaba los niños no se le movían y menudo respeto le tenían. Era el alcalde quien hablaba y me dirigió una media sonrisa sacarrona e impertinente, de modo que no dudará
que la alabanza de la vieja cuñada iba dirigida a criticarme a mí. A las pocas sesiones ya me llegó a través de Genaro la noticia, que dicen en la taberna que usted quiere hacer a los chicos chicas, para que pierdan la fuerza y no trabajen en cosas de hombres. Fueron desapareciendo los muchachos y me quedé solo con mis niñas. Aproveché la ocasión para hacerles ver que a pesar de todo lo que oyeran, el hombre y la mujer no son diferentes por la inteligencia ni por la habilidad, sino por la fisiología. Se me quedaban mirando con asombro, convencidas, como estaban de la absoluta superioridad de sus hombres, que lo mismo cazaban jabalíes que arrancaban los árboles a hachazos. La fuerza física es una cosa, les expliqué, pero hay otra fuerza que es la que nos hace discurrir y resolver situaciones difíciles. Estoy convencida de que lo entendían y aprendí una cosa más, que tan importantes eran esas lecciones como las otras, las oficiales, las obligadas por principio, porque todas guardaban relación entre sí, si pretendíamos educar de verdad a aquellos hombres y mujeres en ciernes. Inicié lo que apenas me atrevía a llamar una biblioteca. Sobre un banco íbamos colocando los libros y periódicos que podíamos conseguir, pero ya tenían su lugar especial en la clase. Me conmovía profundamente cuando uno de mis niños decía: ¿puedo usar la biblioteca? Y le veía revisar ávidamente el montoncito de papel impreso que era un tesoro y sobre todo un símbolo de otros tesoros lejanos y difíciles de alcanzar. Alguna tarde los llevaba de excursión. Pasado el pueblo, en lo alto de la peña más cercana había una pradera y desde allí se veía la cadena de montañas que se perdían en un horizonte neblinoso. Parecía imposible salir de aquella cordillera. Desde allí, desde lo alto, se hacía más evidente nuestro aislamiento. Al otro lado, la meseta prometía caminos despejados, pero nosotros vivíamos encerrados en el circo de montañas, prisioneros de la geografía y la miseria. Los niños eran todos negros. La mía era la escuela nacional y gratuita, y solo los negros la frecuentaban. Todos dijeron que estaba loca cuando la elegí. Yo tenía 24 años y afán de aventureras. Si fuera hombre, pensaba, un hombre es libre, pero yo era mujer y estaba atada por mi juventud, por mis padres, por la falta de dinero, por la época. Era el año 1928. En la oposición había sacado un excelente número, la tercera entre 50. Miré los mapas y el punto más lejano de la tierra al que podía llevarme mi carrera estaba allí, en la línea del Ecuador, una franja pequeñísima de África, unas islas, un nombre que cruzaba sobre el mar y se adentraba en el continente, Guinea Ecuatorial. Aquel sería mi destino. Pensé en don Wenceslao. Si algún día me había dicho, y enseguida había rectificado, pero usted nunca va a caer por allí. No puedo decir que me influyera el recuerdo del viejo amigo. Hasta su Guinea me parecía distinta de lo que yo estaba eligiendo. Yo no iba a negociar ni a hacer fortuna. Yo iba a enseñar y al mismo tiempo a aprender, en busca de paisajes nuevos, nuevas experiencias, en un país que además de exótico era nuestro. Así que lo arreglé todo, les oí los consejos y los llantos familiares y me bajé hasta Cádiz para embarcar. Cádiz era el extremo sur, el final de mi mundo. De Cádiz arranqué un día de septiembre y atrás dejaba límites y ataduras y el recuerdo de una escuela perdida entre montañas. Cuando el barco zarpó, yo veía la tierra alejarse desde el puente. No quería pensar en lo que abandonaba. Necesitaba la fuerza de los emigrantes, el valor de los conquistadores. Recordé el último consejo de mi padre, arrancado de una de sus lecturas.
La aventura puede ser loca, el aventurero no. Y un respingo de emoción me asaltó mientras la costa española se desdibujaba a lo lejos. Nunca antes me había detenido a analizar el significado de la palabra racismo, pero no tardaría mucho tiempo en comprender que la reacción de la madre de mi amigo no era un hecho aislado y caprichoso, sino la consecuencia de una realidad ampliamente extendida. ¿Está encendido? Es que no lo veo. Vale, perdón. El párroco me había hecho llamar y acudí a visitarle. Hija mía, me dijo, usted sabe que estos negros practican religiones salvajes. Nuestra misión ha sido siempre cristianizarlos. Hoy están muchos bautizados, sobre todo los que viven en las ciudades y sus cercanías. Pero queda mucho por hacer. Ustedes, los maestros, tienen que ayudarnos. Se me quejó después de la persistencia de los negros en sus antiguas creencias y de la mezcla ingenua de los ritos cristianos con los suyos. Me pedía que, cercana a la Navidad, acudiese a la iglesia con los niños a rezar y a cantar villancicos. En un intento de convivencia tranquila, acepté su sugerencia, aunque estaba descansando en mis vacaciones y no veía clara mi obligación misionera. La noche del 24 asistí a la misa del gallo y me coloqué detrás de los niños que habían aprendido varios villancicos con facilidad y bastante entusiasmo. Cuando empujaba la puerta de mi cuarto para entrar en él, una sombra salió de la oscuridad del pasillo. Creí que era Manuel, porque la sombra se movía con torpeza y pensé que estaba bajo los efectos de las bebidas de la fiesta. «Manuel», grité, «Manuel». Nadie contestó. Entré en mi cuarto y traté de correr el desvencijado cerrojillo que me protegía del exterior. Pero la sombra, de un empujón, abrió la puerta y me echó a un lado. «Manuel», volví a gritar asustada. No era Manuel. Su cara desencajada se acercó a la mía y pude distinguir a la débil luz que se filtraba por la ventana la cara blanca, las manos blancas, las oscuras palabras del administrador del hospital. Me abrazaba con fuerza y pretendía besarme. Me escupía su aliento de borracho, murmurando con furia: «Si eres buena para el negro, también lo serás para mí». Forcejeé como pude y traté de desembarazarme de él, pero no lo conseguí. Y ya sentía su cuerpo sudoroso sobre el mío, cuando pude gritar. Mi grito resonó por encima de la música. La fiesta, la ciudad negra. La puerta se abrió y ahora sí, era Manuel. Manuel, que se quedó mudo e inmóvil en el umbral. Pero fue suficiente para que mi agresor reaccionara. Se alejó de mí y de un manotazo lanzó contra la pared a Manuel. Cuando desapareció, me tumbé en la cama y me eché a llorar mientras Manuel cerraba la puerta y se retiraba escaleras abajo, respetando mi soledad y mi dolor. No nos vayamos por las ramas, Gabriela. Como compatriota y caballero tengo que ser sincero. Usted no puede alternar como lo hace con un negro. Todos estaban de acuerdo, estoy segura. Habrían hablado del asunto largo y tendido, y la encerrona había sido cuidadosamente preparada. Pero la forma, la brusquedad, el tono, dejaron en suspenso al resto de los comensales. No es eso, señorita, no es exactamente eso, trató de intervenir el inglés. Pero yo lo entendía muy bien. Lágrimas de rabia trataban de salir de mis ojos y la voz se me apagaba en una tormenta de humillación. Cuando pude hablar, traté de controlar mi voz para que brotara serena. Señores, dije, no son ustedes quienes para velar por mi conducta. Se equivoca, gritó don Cipriano. Se equivoca, repitió bajando la voz. Hay una prohibición que marcan las leyes. Ni un solo blanco casará con negro, ni mucho menos tendrá una blanca relación con un negro. Muchas veces he dado vueltas a mi matrimonio y siempre he llegado a la conclusión de que aquella soledad de Ezequiel, aquel abandono en que vivía, habían sido decisivos para que yo le aceptara y le quisiera. Aún ahora
Si vuelvo sobre aquellos años tan lejanos, tengo que confesar que amor, lo que se dice amor, no había entre nosotros, al menos por mi parte. Sin embargo, nunca tuve la sensación de haberme equivocado. Me pareció en todo momento que mi elección había sido afortunada y que las cualidades de Ezequiel suplían con exceso los espejismos del enamoramiento que veía en otras parejas. Nunca había pensado en casarme por casarme, pero al conocer a Ezequiel me encontré considerando que, después de todo, eso era lo normal, casarse y tener algún hijo, y que, además, no era incompatible con mi carrera, ya que él también era maestro, y precisamente por ahí, por la afinidad de intereses y entusiasmos, había empezado todo. Me he enterado en León, nos dijo, que se prepara una muy gorda, que el rey va a salir por los pies y que va a haber una revolución. Dice mi hermano que ha llegado el momento de hacer algo, que no podemos quedarnos todos quietos viéndolas venir, que va llegando el tiempo de que hable el pueblo y se le escuche y nos dé lo que es nuestro. Lo primero es la educación, don Ezequiel, la educación y la cultura para ser capaces de sacar el país adelante. Ezequiel le escuchaba atentamente. Ya lo sé, Amadeo, ya leo los periódicos y veo que algo grande se avecina y me da a la vez alegría y miedo. Quiero que ocurra lo que tiene que ocurrir, pero me asusta que no nos dejen llevarlo a cabo. Por la noche Ezequiel y yo volvimos a hablar de aquel asunto que traía a Amadeo preocupado. No sé si nosotros llegaremos a verlo, pero habrá que intentarlo todo si queremos que nuestros hijos lleguen a ser un día libres y educados como los niños de Francia o Inglaterra. Las palabras de Ezequiel me conmovieron. Fue precisamente al oírlas cuando tuve por cierto que estaba embarazada, después de 3 meses de dudas y esperanzas. Me puse de parto a las 5 de la tarde y las campanas empezaron a sonar a las 8. Los dolores iban y venían, siguiendo el ritmo de las contracciones, y entre dolor y dolor yo me decía: ¿pero qué campanas son esas? ¿Pero qué boda o bautizo o santo? Ezequiel salió a buscar a la partera, que era una mujer del pueblo, vieja y experta por demás. Yo oía gritos y voces y risas y las campanas sonando sin parar. Las campanas, ¿por qué?, me preguntaba. Vino Ezequiel con la partera y me dijo: vuelvo corriendo, que anda el sacristán con los mozos y los chicos y me parece que ha llegado lo que tenía que llegar. Desapareció y me dejó con la comadre, que se movía por la casa poniendo la caldera de agua a hervir, preparando toallas y sábanas. Y siempre aquel jolgorio que venía de fuera, de la plaza, de la iglesia. Los dolores se entrelazaban, seguidos. Termina uno, empieza otro. Los dolores se sucedían y yo mordiendo el pañuelo para no gritar. Los dolores me enloquecían. Morirse no puede ser peor, decía yo. Me lo decía a mí misma, mientras la comadrona murmuraba entre dientes algo sobre los hombres y lo poco que iba a durar el mundo si fueran ellos los que tuvieran que parir. Nunca he visto el mar, me dijo en una ocasión Ezequiel. Ya ves, hasta la mili la hice en Castilla. Revelaciones de este tipo me hacían reflexionar sobre nuestras diferencias. Aunque los dos veníamos de familias modestas, había un grado de inferioridad, un matiz de precariedad en todo lo que tocaba a la suya. Más pobres, más desamparados, más desvalidos que nosotros, pensaba yo. Una ternura protectora me embargaba cada vez que descubría el esfuerzo que había significado para Ezequiel llegar hasta aquel pueblo, hasta aquella escuela con su cama y su maleta por toda posesión y su título de maestro por todo futuro. Ezequiel, que dedicaba una buena parte de su sueldo a comprar libros, que disfrutaba compartiendo con los niños lo que aprendía en ellos, no había visto nunca el mar. «Esto se va a arreglar», me dijo esperanzado a los pocos días de proclamarse la República. «Esto va a cambiar.
Sostenía en las manos el periódico y leía: los maestros se adhieren entusiásticamente a la nueva república. Una de las reformas más urgentes que va a emprender la república es la reforma de la enseñanza. La dignificación de la figura del maestro será el primer paso de esta reforma. Ha venido el cura a ver cuándo queremos bautizar a la niña, dije de pronto. Ezequiel suspendió la lectura y se me quedó mirando sorprendido. La niña no se va a bautizar nunca, dijo. Yo se lo diré al cura si vuelve a preguntarnos. Yo estaba convencida de que esa era la respuesta que Ezequiel iba a darme y también la que yo deseaba que me diera. Pero una sombra de preocupación me envolvió. Era fácil adivinar que aquel sería el comienzo de una sorda guerra entre el cura y la gente que le apoyaban y nosotros, con los pocos vecinos que habían gritado aquel día de abril: ¡Viva la República! Todo va a cambiar, quieran ellos o no, dijo Ezequiel. Va a cambiar y nuestra hija crecerá en una tierra sin fanatismo ni injusticia. Le brillaban los ojos de la emoción. Para ocultar la mía, acaricié a la niña y dije: todo va a cambiar y algún día cogeremos a esta niña y a los niños de nuestra escuela y nos iremos todos juntos en un autobús grande a ver el mar. Por la taberna, por el río de las lavanderas, a la puerta de la iglesia, circulaban los rumores y las amenazas encubiertas. Nadie regala nada. Lo que da la República os lo van a quitar por otro lado. Os quedaréis sin tierras ni ganado. Propietarios de su miseria se aferraban a la cabra, a la vaca, al pañuelo de tierra, a la parte de leña que sacaban del monte comunal, al salario de temporada que les daban los más ricos cuando la recogida de las cosechas se echaban encima y no tenían mano suficiente con los criados fijos. La duda y el temor se adueñaban fácilmente de su ignorancia. Os quitan vuestras costumbres, os negarán hasta el descanso en sagrado, dejarán vuestros hijos sin moral ni leyes. Cuando todo español no solo sepa leer, que ya es bastante, sino tenga ansias de leer, de gozar y divertirse, sí, de divertirse leyendo, habrá una nueva España. Para eso, la República ha empezado a repartir por todas partes libros y por eso también, al marcharnos, os dejaremos nosotros una pequeña biblioteca. Los aplausos torpes y suaves al principio, enérgicos enseguida, cerraron la fiesta. Algunos tenían los ojos llenos de lágrimas. A los pocos días circulaban por los dos pueblos los préstamos de libros de la biblioteca, regalada por las misiones. Un milagro, repetíamos. Aunque muchos se limiten a ojearlo, es un milagro. El milagro se convirtió en euforia cuando, al mes de su actuación en el pueblo, nos enviaron los misioneros el gramófono prometido, con una selección de discos de música clásica, canciones regionales y cantos gregorianos. Los domingos por la tarde, después del rosario, venían muchos a la escuela a oír música. También organizamos charlas en torno a los libros y lecturas en voz alta para los que no podían leer los paisajes más difíciles. El milagro llegó a arrancar un comentario zumbón al cura. A mí, mientras no ponga la cultura a la hora del rosario, ha sido en el 1, o en el 2, o en el 7. En torno al pozo señalado se agrupaba la multitud. Las noticias tardaban en llegar. De algún lugar surgía una ambulancia destartalada. Un cordón de empleados cerraba el paso al pozo. Detrás, un apretado círculo, las familias de los mineros, mujeres, viejos y niños esperaban. El paso del tiempo aumentaba las angustias. Los sollozos se propagaban de unos a otros, se entremezclaban y era un solo gemido colectivo, un llanto compartido, el ay larguísimo de la catástrofe. Al final estallaría la noticia. Han sido 3, asfixiados, sepultados, la galería, los demás van saliendo por el 8. Todavía hoy, cuando oigo el lamento de una sirena, algo pasa. Me digo, algo terrible, previsto y sin embargo sorprendente. Cuando aquel primer día, cuando entramos en los valles, cuando el taxi se detuvo a la puerta que iba a ser nuestra casa, cuando el conductor, apresurado, arrebató de nuestra mano el dinero convenido y salió con su coche a toda marcha.
advirtiendo de nuevo, algo pasa, porque no es hora. Ezequiel entró sacudiéndose la pelliza húmeda. Dejó sobre la mesa un periódico. Lo extendió ante mis ojos y dijo: aquí tienes el resultado final, el desastre final. La derecha triunfadora absoluta. La desunión de la izquierda, casas viejas, la profundización de la crisis económica. Las alianzas obreras ponen de manifiesto la conjunción de sus esfuerzos para ir contra el enemigo común, el capitalismo. Se cogía la cabeza entre las manos. Yo traté de calmarle. Estos son solo unas elecciones, ya vendrán otras con otros resultados. Vendrán otras, pero esto es muy mal síntoma. La República ha perdido una batalla muy importante, ya lo verás. Cenó deprisa, no terminó la sopa de ajo que humeaba dentro del cazuelo de barro. Se acercó a ver si la niña estaba bien tapada. Regresó a la cocina. Juana duerme, dijo. Juana, Juanita, vas a necesitar el valor de Juana de Arco para vivir en este país. La formación del nuevo gobierno a mediados de diciembre, la agitación política subsiguiente al triunfo de las derechas y el descontento social entre los obreros se reflejaban en un pueblo minero de forma muy especial. La atmósfera se había transformado. A pesar de que llevábamos poco tiempo viviendo en los valles, pudimos percibir la intensidad de los cambios, sobre todo en la parte alta, aquella zona viva y despierta del pueblo industrial. La parte baja, la de nuestras escuelas, estaba habitada por campesinos y artesanos modestos que vivían pasivamente las fluctuaciones de la política. Eran dos mundos, como nos había advertido don Germán. Por las reacciones de los padres de nuestros alumnos ya habíamos observado que el nuestro respondía a las características de los pueblos agrícolas. Era apático, atrasado, fácil de mantener controlado dentro de unos límites. Aquí abajo manda el cura, allá arriba el gobierno, había resumido Marcelina. ¿Qué opinas de ese frente único?, pregunté sin más preámbulos en cuanto recogí la mesa de la cena. Ezequiel tardó en contestar y al final fue evasivo en su respuesta. Todavía no veo claro el papel de ese frente que quieren formar con tanta asociación neutra o derechista. Estoy convencido de que hay que reclamar lo que nos prometieron, pero no sé si el Frente Único podrá hacer algo por las buenas. No sé si las conversaciones y los mítines sirven para resolver los problemas. No quiso hablar más y, aunque me esforcé por sacarle de su mutismo, no conseguí nada. Una cadena de días borrosos fue arrastrando el invierno hacia la primavera. En marzo llovió mucho. Exactamente encima de la cama de Juana había una gotera. Las heladas y la nieve habían removido el tejado, pero hubo que esperar a que cesara la lluvia para subir a repararlo. De momento trasladamos la cama de la niña a nuestro cuarto y allí dormíamos los tres sin apenas espacio para entrar en las camas que se encajaban entre la puerta y la pared. Yo había caído en una indiferencia defensiva que me protegía del clima y de la pesarosa actitud de Ezequiel. Algunas veces recordaba con nostalgia los días pasados en Castrillo, el nacimiento de mi hija y la llegada de la República, las misiones, Regina y Amadeo. Aunque solo habían transcurrido unos meses, todo volvía a mi memoria como si de algo muy lejano tratara. Me sorprendí a mí misma diciéndome, cuando éramos felices, al evocar aquellos cercanos días. Era cierto que yo vivía encerrada en mi casa y ajena al mundo de la mina y sus problemas. Yo anteponía mis obligaciones de maestra y mi atención a Juana a toda otra ocupación. Pero también era cierto que Ezequiel, que tanto admiraba a los combatientes como Inés, me tenía al margen de muchas cosas que yo trataba de averiguar atacando su reserva. Un día que estaba especialmente preocupado, dijo de improviso: «No sé si sería conveniente que pidieras un mes de permiso por asuntos propios y te fueras con la niña a casa de tus padres». Me quedé muda de sorpresa y temor. «Pero si no hace un mes que volví de vacaciones, ¿de qué me hablas? ¿Qué va a ocurrir? ¿En qué estás pensando?». Él se replegó inmediatamente y adoptó un tono ligero al decir: «No ocurre nada y no va a ocurrir nada. Estaba pensando en los trastornos que puede acarrear la huelga general.
No acepté la explicación, pero traté de disimular mi inquietud. Entonces no hay razón para una huida. Yo sufriré, como todos, las consecuencias de una huelga que me parece justa. Algo muy grave ha sucedido, para que no venga Ezequiel, para que no se mueva nadie, como cuando estalla una guerra o empieza una revolución. Horrorizada por mi descubrimiento, petrificada de temor y de frío, permanecí inmóvil, abrazada a mi hija, hasta que la primera luz del alba entró por el balcón. Observé entonces que un cristal estaba rajado por efecto de la explosión. Al mismo tiempo oí pasos en la escalera, pasos cansados, lentos, arrastrados. Ezequiel entró y me pareció que no estaba asustado. Le brillaba un extraño fulgor en la mirada y tenía una expresión rara que yo no conocía, cuando dijo: «No te asustes, tranquilízate, todo está controlado por nuestra gente. Han volado el puente y tienen a los guardias retenidos en el cuartel. Duermo una hora y subo otra vez. Vine porque quería que estuvieses tranquila». Andan todos armados, los mineros, pero no hay lucha. Dicen que en Asturias sí, que han soltado a los presos del verano, los que habían cogido en Turbia. Dicen que algunos sitios han matado curas y algunos ricos que no eran de fiar. Nadie sabe dónde, pero han disparado tiros sueltos al paso de los mineros. Han matado a uno. También los mineros han matado. A Anselmo lo han encontrado enterrado en una vagoneta de carbón. El cura está escondido, nadie sabe dónde. Han ocupado el ayuntamiento y piden que vuelva don Germán, pero él no quiere o no le deja a la hija. Dice mi madre que el ejército los va a matar a todos, que no van a poder con el ejército. No llegará la sangre al río, me dijo Marcelina cuando crucé la carretera para informarle de la visita de Ezequiel. Pero pronto supimos que había sangre y que ésta se había deslizado por las aguas del río. La noticia llegó al día siguiente, allí mismo, junto al puente volado. Le hicieron cruzar a golpe de bayoneta. Sí, señor. ¿No habéis volado el puente?, les decían. Pues ahora a cruzar por la corriente. Ezequiel y Domingo iban con ellos. Mateo había oído el ruido de los camiones al amanecer. Había saltado de la cama para correr detrás de ellos. Había contemplado el espectáculo escondido entre los arbustos. Los llevaban atados de dos en dos. Se caían y les obligaban a seguir. Allí no cubre mucho, en esa parte. Los soldados iban detrás y al que se desmandaba lo pinchaban. La sangre de los mineros se deslizará río abajo, hasta remansarse en los meandros de los cangrejos y los juncos del verano. El coche de línea daba tumbos. Cada golpe me dolía en el hueco del estómago vacío, del corazón vacío. Al salir de la ciudad tapé la cara de Juana con la mano para que no mirara afuera. En las cunetas había muertos. Vi enseguida el primer brazo rígido elevado hacia el cielo. Luego descubrí cuerpos abandonados sobre la tierra, unos con la cara escondida, otros bien visible. Bocas sin voz, arriba, ojos ciegos, arriba, frente dormida, arriba. Una vieja susurró a mi lado: los fusilados de esta noche. Bueno, muchas gracias por esta lectura de un relato, en este caso de esta maestra que recorre por ese periplo, ¿no?, de prácticamente el tramo medio de la dictadura de Primo de Rivera hasta el inicio de la Guerra Civil, y esos sinsabores que también como mujer pues va experimentando a lo largo de esos años, ¿no? Vamos a terminar leyendo unos poemas
Alfonsina Storni, una poetisa argentina de origen suizo y que falleció en 1938, había nacido en Suiza en 1892 y que fue una de las referentes de la poesía de Latinoamérica femenina junto a Gabriela Mistral. Hay que decir que su rasgo más característico pues, fue una producción literaria de feminismo combativo, podríamos así decirlo, y se puede observar, por ejemplo, en poemas como el de Tú me quieres blanca, ¿no? Que creo que lo vamos a recitar, ¿no? La obra poética alfonsina se divide en dos etapas, una primera caracterizada por la influencia de los románticos y los modernistas, y una segunda etapa que se impone por una visión más oscura, irónica y angustiosa, ¿no? Hay que decir que víctima de una enfermedad terminal, el 25 de octubre de 1938 se suicidó, y en esos últimos poemas pues se observa ese pesimismo, ese amargor, ¿no? Vamos a dar lectura. Venga, vamos allá. Animal cansado, de Alfonsina Storni. Quiero un amor feroz de garra y diente, que me asalte a traición en pleno día, y que sofoque esta soberbia mía, este orgullo de ser todopudiente. Quiero un amor feroz de garra y diente, que en carne viva inicie mi sangría, a ver si acaba esta melancolía que me corrompe el alma lentamente. Quiero un amor que sea una tormenta, que todo rompe y lo remueve todo, porque vigor profundo la alimenta. Que pueda reanimarse allí mi lodo, mi pobre lodo de animal cansado, por viejas sendas de rodar hastiado. Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me dieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear, ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar, pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Lo inacabable. No tienes tú la culpa si en tus manos mi amor se deshojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Las lágrimas vertidas se harán perlas de un collar nuevo. Romperán la sombra el sol precioso que dará a las venas la savia fresca, loca y bullidora. Tú seguirás tu ruta y yo la mía, y ambos libertos como mariposas, perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en las floras. Las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas, pero por cada muerte 7 vidas buscan los labios demandando aurora. Mas lo que fue jamás se recupera y toda primavera se esboza. Es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso, mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que, sin quererlo, lo he libertado yo.
la caricia perdida. Se me va de los dedos la caricia sin causa. Se me va de los dedos en el viento al pasar. La caricia que vaga sin destino ni objeto. La caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita. Pude amar al primero que aceptara llegar. Nadie llega, están solo los floridos senderos. La caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos que te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va. Si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien te teje la ilusión de besar, oh viajero que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida, ¿me reconocerás? Voy a dormir, dientes de flores, copia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escargados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, son todas buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes, tacuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te taza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Tú que nunca serás. Sábado fue y capricho el beso dado, capricho de varón, audaz y fino, mas fue dulce el capricho masculino, a este mi corazón lo ves no alado. No es que crea, no creo, si inclinado sobre mis manos te sentí divino y me embriagué. Comprendo que este vino no es para mí, mas juega y rueda el dado. Yo soy esa mujer que vive alerta, tú el tremendo varón que se despierta en un torrente que se ensancha en río y más se encrespa mientras corre y poda. Ah, me resisto, mas me tiene toda, tú que nunca serás del todo mío. Vida. Mis nervios están locos. En las venas la sangre hierve. Líquido de fuego salta a mis labios donde finge luego la alegría de todas las verbenas. Tengo deseos de reír. Las penas que de donar a voluntad no alego, hoy conmigo no juegan y yo juego con la tristeza azul de que están llenas. El mundo late. Toda su armonía la siento tan vibrante que hago mía cuando escancio en su trova de hechicera. Es que abrí la ventana hace un momento y en las alas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera. Alma muerta. Piedras enormes, rojo sol y el polvo alzado en nubes sobre tierra seca. El sol, al irse, musitó al oído: el alma tienes para nunca muerta. Moviéndose serpientes a mi lado, hasta mi boca alzaron la cabeza. El cielo gris, la piedra, repetían: el alma tienes para nunca muerta. Picos de buitre se sintieron luego junto a mis plantas, remover la tierra. Voces del llano repitió la tarde: el alma tienes para nunca muerta. Oh sol fecundo, tierra enardecida, cielo estrellado, mar enorme, selva, entraos por mi alma, sacudidla, duerme esta pobre que parece muerta. Haz que tus ojos se despierten, alma, y hallen el mundo como cosa nueva. Haz que tus ojos se despierten, alma, alma, que duermes con olor a muerta. Humildad. Yo he sido aquella que paseó orgullosa el oro falso de unas cuantas rimas sobre su espalda y se creyó gloriosa de cosecha óptimas. Ten paciencia, mujer, que eres oscura. Algún día la forma destructora que todo lo devora borrará mi figura. Se bajará mis libros ya amarillos y alzándola en sus dedos, los carrillos ligeramente inflados, con un modo de gran señor,
a quien lo aburre todo. De un cansado soplido me aventará al olvido. Beso ancestral. Tú me dijiste, no lloró mi padre. Tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza. Eran de acero. Así, diciéndote, brotó una lágrima y me cayó en la boca más veneno. Yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Débil mujer, pobre mujer que entiende, dolor de siglos conocí al beberlo. Oh, el alma mía soportar no puede todo su peso. Bueno, cada día leemos mejor, ¿eh? Estamos mejor que el año pasado ya. La verdad que ha sido muy emocionante. A ver, yo estaba pensando en la historia de una maestra. Yo soy maestro y yo no viví aquella etapa, pero sí viví los años 50, 60 y sí he tenido un padre maestro que ha tenido pues sus 30 y tantos alumnos en las escuelas unitarias de niños y niñas de 6 hasta los 14 años en la misma habitación, porque una habitación era la escuela, ¿no? Y cuando estaba leyendo, escuchando y leyendo vuestras interpretaciones de parte del libro, estaba pensando en Josefina Aldecoa, que tenía 10 años cuando estalló la Guerra Civil, porque nació en el 26 y en el 36. Y digo, esta mujer no ha escrito su propia experiencia, esto es una imaginación suya, recogiendo, a lo mejor era alumna de alguna clase de aquella, en León donde vivía, ¿no? Y estaba escuchando y estaba leyendo, digo, hay que ver la maravilla de esas palabras sueltas que hay, que se unen para formar frases, puntos, comas, y después forman páginas, después forman libros, y después estos libros que están aquí, pues se trasladan y hacen que una historia la leamos miles y miles y miles de personas. Y yo me enorgullezco de esa historia. Yo estoy pensando en escribir mi libro, pero me da miedo porque es complicadísimo, es dificilísimo unir las palabras. Además, después vienen los críticos y te dicen que vaya tela como mal escribe. O sea que mi libro está, yo soy de la poesía secreta, como me decía a mí Joaquín Márquez. Enhorabuena, felicidades. Y ahora nos vamos a poner todas aquí, nos vamos a hacer una foto de grupo y como ahí no tendremos micrófono, el concejal delegado de Cultura os va a hacer entrega de un recuerdo a este club de lectura, entre comillas y más grande, Toni Menacho, por su participación desinteresada en la celebración del Día Internacional del Libro 2026. Chipiona, 23 de abril de 2026. Lo voy a enseñar desde aquí, mira qué bonito es. A usted. Vamos. ¿No?